una vez más en la carta a los Efesios, por favor. Carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a volver a leer este texto. ¿Ahí se escucha bien? Bueno. De nuevo leemos el capítulo 4, versículos 11 en adelante. Bueno, dice así la palabra de Dios. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos una vez más estar juntos aprendiendo de tu palabra y unos de otros. Queremos agradecerte también por llamarnos a ser parte de tu pueblo en esta época, en el tiempo y en el espacio específicos que han definido de uno u otro modo nuestro momento y nuestra forma de concebir la fe cristiana. Hoy te pedimos que nos enseñes por qué algunas de las visiones que hemos venido desarrollando respecto a la fe presbiteriana se está presentando, para que también estemos alertas y sepamos cuál es el camino de vuelta si nos desviamos del cristianismo por estar siguiendo el presbiterianismo, o si siendo cristianos nos damos cuenta que necesitamos ser más coherentes con esto que afirmamos creer. Pedimos esto, Señor, para gozo de nuestras almas, para la edificación de tu pueblo y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hemos venido estudiando, mis hermanos? De manera muy, pero muy breve, hemos venido estudiando aquello que llamamos la historia del presbiterianismo. En primer lugar, estuvimos viendo En primer lugar, estuvimos observando lo que nosotros llamamos presbiterianismo. O sea, ¿qué es el presbiterianismo? Entonces, cuando usted escuche ese término, usted debe identificarlo. ¿Qué es el presbiterianismo? ¿Cómo lo responde usted? ¿Qué podría decir? ¿En qué estaban? Mija, usted que estaba en una conferencia eso del presbiterianismo, dígame de qué se trata. ¿Qué diría usted? Dícese de express. Debe ser algo de eso, ¿cierto? El presbiterianismo en esencia es una expresión del cristianismo, no la única. Pero esta expresión del cristianismo tiene unas características que lo identifican en relación con las demás expresiones del cristianismo. Por ejemplo, si yo digo cristianismo católico romano, ¿con qué lo asocio inmediatamente? Pues María, ¿qué más? El Papa, ¿qué más? Los santos, ¿qué más? Entonces, si vamos inmediatamente a profundizar, vamos encontrando algunos elementos que son fácilmente perceptibles, ¿cierto? Si yo digo cristiano pentecostal, ¿con qué lo identifica usted? Bueno, ahí digo algo, ¿no? ¿Con qué lo identifica? Pentecostal viene de Pentecostés, o sea, un énfasis
por la presencia, los dones, el poder, la obra, el ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué más? Algunos de ustedes dijeron el activismo en cuanto a la evangelización, ¿no es cierto? Y podemos seguir y seguir. Si decimos un cristiano bautista, ¿con qué lo asocia usted? Bautismo. El énfasis en una exclusiva forma de bautismo. Por eso los bautistas son bautistas. Si un bautista dice, mire, hay otras formas de bautismo, pues está luchando contra su propia identidad. ¿Cierto que sí? Ahora bien, si nosotros hablamos de presbiterianismo, ¿cuáles son entonces los elementos distintivos sin lo cual ya no es presbiteriano? ¿Qué dicen ustedes? Teología del pacto. En esencia, es la unidad de la Biblia. Un presbiteriano cree que la Biblia enseña un mismo Dios, un mismo plan de salvación y un mismo pueblo. Por ejemplo, ahora que está el tema de Israel de moda, muchos cristianos están demostrando su visión interpretativa de la Biblia. ¿Por qué? Porque para ellos existe una supuesta raza israelita. Cuando leemos que el padre de la nación de Israel, ¿de qué raza era? Era un semita, o sea, no era israelita, porque Israel no existía. Pero luego, ese hombre tiene hijos, y esos hijos a su vez, el más famoso a lo largo de la historia, llamado Judá, va a Canaán y se casa con otra mujer de otro tipo de raza, aunque es cercana. Luego se multiplican en Egipto, tienen varios familiares ahí en Egipto. Posteriormente, cuando salen de Egipto, nos dice el texto en Éxodo que otras naciones también se unieron. Por ejemplo, hubo un señor que junto a otro, cuando reconocieron la tierra, ellos creyeron la promesa de Dios, mientras los 10 compañeros no creyeron. ¿Saben de qué raza eran ellos? Uno se llama Caleb, el ceneo. Si nosotros estamos aquí hablando y decimos, el hermano de Venezuela, estamos haciendo énfasis en su nacionalidad distinta a la nuestra. Si estuviésemos en Venezuela, nos dirían a nosotros, el hermano de Colombia. ¿Entienden? Pero también el otro compañero Josué también venía de otro trasfondo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que Dios ha llamado a la salvación a personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación desde siempre. Lamentablemente, por el desconocimiento de esta versión de la fe cristiana, que es más antigua que las novedades actuales, muchos piensan, ¿y qué tal esa gente que cree que hay un solo Dios, no? Y que hay un solo pueblo de Dios, ¿qué tal? O sea, entiéndanse, presbiterianos. Otra característica del presbiterianismo es el reconocimiento del reinado del único Dios verdadero. Esto significa que el único absoluto, el único sabio, perfecto, todopoderoso es Dios. Todos los demás hombres, sea gobernante civil, sea gobernante eclesiástico, familiar, lo que sea, es falible. Necesita ayuda, se equivoca, tiene debilidades. Un presbiteriano por eso no tiene celebridades. No hay celebridades en el presbiterianismo. Que para nosotros uno es más conocido que otro, puede serlo en cuanto a dones. Pero si estudiamos la vida de esa persona, nos vamos a dar cuenta que hay todo un contexto y uno puede llegar a florecer de acuerdo al lugar en el que se encuentra. Por ejemplo, cuando se apagan las luces y se deja una luz aquí en el auditorio, automáticamente están impulsando nuestra atención hacia dónde. Eso ocurre cuando una persona brilla, llámese el teólogo que sea, o pastor, o lo que sea. Usted tiene que ver la vida de esa persona. Ya sé por qué es tan sobresaliente. Pero él no podría sobresalir si estuviese en otro contexto. ¿Me explico? Y así podríamos seguir y seguir.
Yo tengo por lo menos 7 características del presbiterianismo que lo hacen muy puntual. Por supuesto, los demás cristianos también piensan cosas respecto de la Biblia, respecto del gobierno de Cristo, etc., pero no como los presbiterianos. Esta conferencia es muy cortita y lo que procura es tocar algunas cosas y por lo menos llamar la atención acerca de la identidad dentro de lo general, que es el cristianismo. Y específicamente desde el punto de vista histórico, hemos visto 2 momentos. El primero fue cristianismo presbiteriano antes de la Reforma protestante. A veces pensamos que el protestantismo fue el que creó el cristianismo o el que formó el presbiterianismo. O sea, antes no habían presbiterianos. Claro, después se fue a llamar así, fue por un momento histórico que vamos a contarlo hoy y en este instante. Mientras tanto, cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que esos principios ya están allí en la palabra de Dios. En consecuencia, no vamos a pensar que somos los únicos cristianos sobre la tierra. No. Por otra parte, vimos que también ese presbiterianismo incipiente que estaba gestándose, que estaba iniciando, que estaba en una forma embrionaria, por decirlo de alguna manera, tuvo unos desarrollos positivos y otros no tan positivos. Ayer terminé diciéndoles algo de esos 5 grupos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, los monjes irlandeses, a los que llaman algunos los culdes. Ellos desarrollaron un estilo de cristianismo alejado de la jerarquización, de ese episcopado rígido e inflexible. Y así floreció ese cristianismo y fue mucho más fructífero cuando ellos desarrollaron una vida más orgánica, es decir, sin tanta normatividad, sin tantas reglas. Y cuando el cristianismo de versión presbiteriana empezó a crecer, ¿con qué se encontraron estos señores? Nosotros llevamos siglos, decían los irlandeses. Nosotros llevamos siglos, decían los valdenses. Nosotros llevamos siglos, decían los seguidores de Groth, y etcétera, etcétera. O sea, los hermanos de la vida común. ¿Qué recordamos de esto? Que Dios nos va llevando a lo largo de la historia en un proceso de madurez. ¿Qué pasaría si usted, ahora que ya es adulto y que es nativo digital, en el caso de los niños, le filman gran parte de su vida y en 10 años empiezan a repasar los videos de sus comportamientos? Papi, quiero postre. Papi. Bueno, ¿qué pasaría con los comportamientos de los hermanos en consejería, después de consejería, cuando se le dice algo, cuando le gustó la enseñanza o no, en 10 años? Mire, ese es el video suyo. Ay, esta iglesia no me gusta. 5 años después. ¿Quién es el único que lo visita? Ese pastor de la iglesia que a usted no le gustaba. ¿Cierto? ¿Eso qué muestra? Que la historia nos recuerda que Dios no envió ni siquiera a su hijo ya adulto. Vino y nació como niño y se fue desarrollando. Y así el presbiterianismo lo fue. Vamos a ver 3 características, o más bien 3 etapas en cuanto al cristianismo desde la Reforma hasta nuestros días. Entonces, niñez, adultez y vejez. Nosotros podemos aprovechar el veredicto de la historia para acelerar, para facilitar nuestro proceso de madurez en cuanto a la iglesia. Primero, la oficialización de eso que llamamos presbiterianismo. ¿Cuál es el momento cumbre? Bueno, para los presbiterianos parece que hay un antes y un después. Y es el periodo de la famosa Guerra Civil Inglesa, cuando surgen los famosos documentos conocidos como los estándares o las normas de Westminster. Un punto aquí. Inglaterra en ese momento, lo que se llama para nosotros Reino Unido, estaba en guerra. España era la potencia del momento, no se llamaba España, pero para identificarlo en nuestra mente. Ellos tenían la armada invencible, o sea, así le decían. O sea, tenían el poderío militar.
tenían a los mejores sabios, tenían las mejores universidades, ahí en Toledo, en Madrid, las universidades donde se desarrolló lo que llamamos el siglo de oro español, es decir, cuando nuestro hermoso idioma se gestó, se formó. Obras como la famosa Reina Valera, el famoso Quijote, el señor Quevedo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan del colegio? Eso era lo top en la época. Lo que las personas de esta generación piensan que eso era retrógrado. No, eso era lo top en el mundo. Inglaterra, decían los españoles, era una nación de pillos o de piratas, que es lo mismo. Voy a utilizar aquí una expresión que puede sonar fuerte, pero en nuestra región se entiende la idea. En otras regiones más sensibles, no. Ellos decían, el deber de todo español es orinar en dirección hacia Inglaterra. Imagínense el desprecio que experimentaban hacia esa nación. Fuerte, ¿no? ¿Cómo se sentía un inglés? ¿Cómo se veía a sí mismo un inglés? Como un nadie, como un perdedor, como una persona sin esperanza. ¿Por qué? Habían escapado los sajones y habían atravesado allá el Canal de la Mancha, se habían apoderado a través de muchas guerras. Ni siquiera los romanos se quedaron mucho tiempo, porque cuando estaban en las invasiones los ejércitos romanos prefirieron pasar el canal y defender la península itálica en lugar de estar defendiendo Inglaterra. O sea, ni a los romanos les importó. Cuando llegaron los señores vikingos, ¿se acuerdan? Los normandos, los hombres fieros del norte, lo único que hicieron fue robarse el dinero. Es decir, ellos decían, esos no se llamaban británicos, sino esos sajones, son unas niñas, unos cobardes para pelear. Hay algunas crónicas donde narran que los normandos eran más o menos de 2 metros y estos que cuentan británicos eran de más o menos 1,5 metros. Imagínense un tipo de esos fieros que le habían criado desde niño diciéndole que si él moría en batalla, directamente a beber hidromiel con Odín y los demás dioses en el Valhalla. Y estos morían asustados, no me maten, y le entregaban el oro, la plata. O sea, 2 visiones del mundo, ¿cierto? Pero a Dios le plació lo siguiente: en esa nación de piratas, de ese lugar de supuestos cobardes, bajitos, todo eso son leyendas, recuerden que es propaganda negra de la época. A Dios le plació que llegara el cristianismo, que había llegado desde siglos atrás, a través de un monje llamado Agustín, no de Hipona, sino otro, enviado desde Roma. Y ahí se fue formando durante siglos una versión del cristianismo que cuando hubo una crisis de un matrimonio, el señor Enrique, entonces ya no era el defensor de la fe. El Papa le entregó un premio porque había defendido la fe católica contra el hereje de Lutero. Pero luego, cuando la fe tenía que ver con él, o sea, con su matrimonio, las cosas cambian. Un ejemplo, usted opina cosas sobre el matrimonio hasta que no le toca a usted, ¿cierto? Cuando a usted le tocan las cosas, ahí sí dice, ay, tenga paciencia a la gente, porque usted ya sabe lo que es vivir, ¿sí o no? Con una mujer, y una mujer sabe lo que es vivir con un hombre. Por lo tanto, Dios quiso que en medio de esa batalla, que llamamos la guerra civil inglesa, hermanos, unos teólogos se reunieran y dijeran, miren, vamos a empezar a repasar, ¿a quién vamos a obedecer? ¿La versión del Papa o la versión de la palabra de Dios? Ellos escogieron la versión de la palabra de Dios y produjeron los documentos que tenemos hoy como estándares de Westminster. Y eso podría seguir y seguir y seguir. Les quiero decir lo siguiente: esa nación, insignificante ante los ojos de los europeos, en 3 generaciones, llegó a tener el imperio más grande del mundo, en el cual no se ponía el sol. ¿Entiendes qué ponerse el sol? O sea, tenían colonias en todas las partes del mundo. Siempre el sol estaba en alguna parte. O sea, aquí era de noche, en el otro era de día, y ahí estaba el imperio británico. Claro, las cosas no son tan románticas como parecen. Hubo violencia, hubo guerras, saqueos, masacres, como siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad.
Pero aquí quiero llamar su atención. Y es que dentro del mismo presbiterianismo hubo unas versiones más fieles a la palabra de Dios que otras, tanto que obligó a que unos disidentes de esa versión del cristianismo huyeran por sus vidas. Ellos habían escuchado que había posibilidad al otro lado del Atlántico. El vehículo que utilizaron era para un número de personas, ellos casi que lo duplicaron, mujeres y niños, y ellos no tenían GPS. Se subieron en el barco y se fueron escapando por su vida, como pasa con un desplazado. ¿Ha hablado con un desplazado alguna vez en su vida? La persona se levanta, no sabe para dónde va, corre y deja sus posesiones. Siempre va a quedar con el corazón dividido. Eso le pasó a los señores que se llaman los peregrinos. Llegaron a la región que es Norteamérica y además, ¿qué encontraron? No había comida, no había domicilios, etc. Estos señores, a través de muchas situaciones, llegaron a sobrevivir. Lo que los motivaba a ellos era adorar con libertad a Dios. ¿Por qué? Porque atrás, en Inglaterra, se había oficializado, se había estandarizado el cristianismo de tal manera que si usted no andaba como ellos, en aquel momento era asunto de vida o muerte. Póngase a pensar si todos en Colombia, especialmente la gente de poder económico, poder cultural y poder militar, llegaran a una convicción religiosa. Naturalmente, ¿qué harían? Colombia debe ser así. ¿Qué pasaría con los demás? Algunos dicen, pero si fuera presbiteriano todo sería ideal. ¿Sí? No se aguanta ni a su propia iglesia presbiteriana y el pastor en la iglesia presbiteriana no tiene armas sino la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, eso pasó. Y a lo largo de un proceso más largo o más complejo, ocurrió lo que se llama la Revolución Americana. Recuerden, los europeos dicen América y América dicen nosotros somos América, pero se refieren al norte, como si el resto no fuera América. Un ejemplo, estaba en una reunión con unos hermanos presbiterianos del norte y me preguntaron, John, ¿tú eres americano? Yes. Oh, yeah. It's great. I'm South American. Cambiaron inmediatamente. O sea, como que es, no sé, otro planeta, Narnia. Entonces todo esto tiene una carga ideológica, histórica y tal. Los señores norteamericanos que lideraron esa revolución le llamaron la revolución presbiteriana. ¿Por qué? Porque ellos querían que todo el mundo se sometiera a la ley. Parafraseando una frase asociada con Juan Calvino: si todos delante de Dios somos iguales, todos delante de la ley debemos ser iguales. Y así nace el experimento americano, llaman ellos. ¿Por qué importa esto? Porque los padres de nuestra patria, el señor Simón de la Trinidad Bolívar y otros más nombres, porque son muy largos, más Francisco de Paula Santander, ellos tomaron inspiración del norte de América, pero también otra inspiración de Francia, de otro tipo de revolución. Dos detalles aquí solo para que lo tengan en cuenta en este primer punto. Los franceses, con todas sus ideas, querían un tipo de revolución que se puede resumir en este lema. Escucha bien. ¿Qué? Y otra vez, esta frase es fuerte, así que escúchela con mucho cuidado. Que el último rey sea estrangulado con los últimos intestinos del último sacerdote. Usted lo encuentra en diferentes versiones, pero así dice. Ese es uno de los lemas de la igualdad, fraternidad, ¿no? Y ahí puede hablar con el señor Pierre y él puede contarme más de esa historia. ¿Qué es lo que ellos querían? Una revolución centrada en el hombre, pero que sacara cada vez más y más a Dios. Pero entiendas, el Dios judío-cristiano. Intentaron cambiar los días de la semana y le rindieron culto a la diosa razón. Y usted dice, ¿eso qué tiene que ver con el presbiterianismo? Bastante.
que en 1800, cuando nuestros padres de la patria quieren independizarse de Roma y de España, tenían un problema, y era: ¿cuál modelo de civilización vamos a seguir? ¿Cuál modelo de sociedad? Entonces, usted puede ir a Villa del Rosario, ahí cerca de Cúcuta. Ahí está el museo de la casa del señor Francisco de Paula Santander. Y ahí usted puede encontrar cómo él se inspiró en los ilustrados franceses. Sí, eran tipos muy inteligentes en muchos aspectos, pero el alma, el corazón de ellos no tenía un fundamento teológico judeo-cristiano. Así que le dejo una idea a usted para que haga el ejercicio con sus hijos y vea los dos modelos, la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Solamente quiero resaltar este punto. Los padres de nuestra patria querían la libertad producida por el protestantismo, pero no querían la fe protestante. En otras palabras, querían los frutos, pero sin la raíz. Es como pasa con algunas mujeres. Yo quiero un esposo que me ame, que me sea fiel, que me honre y esto, pero no quiere que él vaya al estudio bíblico. Va y regaña al pastor cuando el pastor lo trata como hombre. Pastor, usted es terrible, ¿cómo trata a mi esposo? Imagínense. Quiere un hombre para unas cosas, pero no que lo traten como hombre. ¿Me estoy haciendo entender? Lo mismo pasa cuando una chica quiere, por ejemplo, que la respeten, pero ella no se respeta a sí misma, entregando su vida al Señor, que es el único que le dará la dignidad. En otras palabras, no es posible en este universo obtener, escuchen bien, determinados frutos sin las raíces que lo producen. La gente quiere una sociedad donde haya libertad, donde haya igualdad, donde haya integridad. Y usted conoce a los youtubers en nuestros días que dicen: wow, estaba viendo un español que fue a los países nórdicos y encontró en medio de la nada una venta de fresas. Y llegó y: buenas, señor, buenas. No había nadie. Y encontró un escrito que decía: tome lo que necesite y transfiere este número. Y empezó a mirar, de una vez se dan cámaras. ¿Cierto? Hoy tenemos un modelo de sociedad que se quiere implantar de la misma manera, a través de la vía de la revolución. Escúcheme, joven, la reforma no es revolución. La reforma implica que primero tiene que haber regeneración en el corazón de las personas que van a liderar los procesos de transformación social. Mientras la gente no cambie, ¿qué va a pasar? Usted ponga el nombre que sea. Viene un cambio, cambio de amo, pero no de condición, de dignidad de las personas que están bajo el yugo de ese individuo. Eso pasó en aquella época y sigue pasando. Entonces, la iglesia presbiteriana, no de manera perfecta, modeló en muchos aspectos la vida de Norteamérica. Y eso que llevó a la gloria al imperio inglés, después de ser una nación de piratas, y a esa nación del norte que la llevó a ser la potencia del mundo hasta el día de hoy. Escúcheme bien, nos recuerda a nosotros que el alma cultural de una nación está definido por su adoración. Culto, cultura. El culto es lo que determina la cultura de una sociedad. En otras palabras, ¿cuál es su expectativa última de la vida? ¿Cuáles son los valores más importantes? Segundo, pero todo no fue perfecto. Primero, oficialización del presbiterianismo. Segundo, desviación del presbiterianismo. En ese momento hacemos clic y nos acercamos a Norteamérica, en una nación pobre, con dificultades. Vayamos a una escuela llamada Princeton,
Allí los muchachos se prepararon pensando en servir a otros, no pensando en estudiar para que otros les sirvan, ganar dinero haciendo lo menos posible. Esa es la mentalidad de los muchachos. Están buscando una carrera profesional que los haga famosos, y como ahora un youtuber puede ganar muchísimo más sin necesidad de estudiar, o una persona puede llegar a cualquier posición de dignidad en un gobierno solamente con el único mérito de publicitar su vida íntima, lo más bajo, lo más vergonzoso de la naturaleza humana, hacerlo público. Eso lo hace una gran persona. ¿Ah? ¿Qué pasó entonces? Bueno, esa nación se va formando, y allí los muchachos de Princeton dicen: queremos ir al otro lado para enseñar estos principios, estas verdades del Evangelio que nos han dado esto que estamos disfrutando hoy. Unos van a lo que hoy es Brasil, otros van a lo que hoy es Perú, a lo que hoy es México, más bien lo que es Chile, y unos llegaron a Bogotá, entraron por el norte, y le cuento, llegaron a Bucaramanga, mano. Estamos hablando de 1800. ¿Qué encontraron? Que desde esa época, solamente en esa época, escuche, la gente se mataba y es que porque este es mi candidato. Y cuando llegue mi candidato, ese es el que va a cambiar todo. No. El registro de ese señor, después de producir una Biblia, aquí se produjo una Biblia en Bucaramanga. ¿Saben eso? En español. Mire, ni sabía usted, ¿no? Además de eso, él se fue y envía una carta a su agencia misionera diciendo lo siguiente: esa gente en Colombia solo le interesa la política, viven matándose por ese tema. Está hablando del tiempo de ¿se acuerdan, no? El periodo Patria Boba, la Gran Colombia, toda guerra de los 1000 días, que empieza con la toma de Bucaramanga, ¿se acuerdan? Por eso es el palo negro. Miren, ¿por qué les cuento esta historia? Porque en ese momento los clérigos que dominaban nuestra nación, o sea, los líderes religiosos cristianos, confundieron cristianismo con el iluminismo francés y se opusieron a todas esas ideas de progreso. Entonces, ser una persona culta para unos era ser sinónimo de protestantismo, pero para otros era sinónimo de satanismo. Y hay una obra, se la recomiendo, anótela, el señor Uribe. Estoy hablando de otro Uribe. Él dice: no es pecado ser liberal. Se llama el libro. ¿Por qué? Porque si usted no estaba con la institución de turno, usted estaba bajo juicio de Dios y Satanás era su padre. ¿Por qué importa esto? Porque precisamente en el seno de la Reforma, el hijo de un pastor reformado en Alemania, llamado Federico o Friedrich, él trató de hacer el cristianismo más agradable para los académicos, para la gente culta. Eso es para otras personas de otra sociedad. Ellos necesitan otro tipo de cristianismo. Él quería hacer algo bueno, o sea, en su mente tenía buena intención, ¿cierto? Usted puede hacer muchas cosas malas con buena intención. Mire, ese señor Schleiermacher o Schleiermacher o Schleiermacher, el apellido es bien largo, es como decía alguien, como una especie de estornudo, ¿cierto? Schleiermacher dijo que el cristianismo tenía que ver con el sentido de dependencia emocional a lo espiritual. Desde ahí la religión se empezó a ver como algo para la gente con necesidades emocionales, para la gente que necesita una muleta emocional. Y eso trajo lo que se llama el liberalismo, y eso empezó a viajar y está en nuestra tierra. Gente que dice que la Biblia no es la palabra de Dios, Jesús no es Jesús, los apóstoles no son los apóstoles. ¿Dónde encuentra usted eso? En las universidades. Eso no está al acceso de la gente del común, excepto por obras como Jesucristo Superstar. ¿Se acuerdan las famosas películas? El Código Da Vinci, etcétera, etcétera.
¿Dónde surgió eso? De la teología reformada. ¿Escuchó eso? Eso no lo crearon demonios, fueron personas dentro de nuestra tradición teológica, y ahí vino la respuesta que vamos a llamar, como la historia denomina, fundamentalismo. Ellos desearon volver a los fundamentos, pero ¿qué es lo que pasa cuando usted se define por vía contraria a una cosa? Soy presbiteriano porque no soy bautista, soy presbiteriano porque no soy carismático, soy presbiteriano porque tal cosa, estoy en esta iglesia para no congregarme en la otra. O sea, usted se está creando una reacción, y la reacción le borra la visión, y usted no desarrolla una identidad saludable. En los años 30, en la época del siglo XX, pasó algo interesantísimo, y es que se agarraron los presbiterianos en Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, mientras ya se habían agarrado en Europa. Lo interesante es que los presbiterianos lideraron esa lucha. ¿Pero qué pasó? Le pasó lo del soldado meses después de haberse acabado la Segunda Guerra Mundial. Fueron y lo buscaron en una isla del Pacífico y él estaba ya trincherado. Estoy esperando instrucciones para seguir matando enemigos. Oiga, la guerra se acabó hace 20 meses, perdón. Recuérdelo, es bueno que usted tenga celo, pero celo frente a lo bueno, y celo conforme a conocimiento. Usted va a encontrar en nuestra época muchachos con mucho celo de la sana doctrina, pero no se congregan. Hombres que no siento paz. Sí, pero usted no siente paz es solamente con aquellos que discrepan de usted, pero el que le acepta a todo usted, de ese sí siente paz, ¿cierto? Queridos hermanos, la verdad no fluye de nosotros, el fundamento es Cristo, y eso trajo una fragmentación de presbiterianos. Tercero, restauración del presbiterianismo que llegó a nuestra época. En Colombia tenemos como 7 u 8 denominaciones presbiterianas, microscópicas. Cuando digo microscópicas es que ¿cuántas personas hay acá escuchando esta enseñanza? Bueno, personas que no creen en el cristianismo, pero se presentan como cristianos, están organizando reuniones multitudinarias para mañana a enseñarles que si dan dinero, Dios los ama. La versión moderna contra lo cual protestó Lutero, ¿se acuerdan? ¿Qué clase de influencia estamos ejerciendo nosotros comparativamente con estos influencers religiosos? Muy poca. Esta restauración que está surgiendo lleva más o menos 20 a 30 años en nuestro mundo ya más globalizado, y tiene 3 características con las cuales voy a concluir aquí. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Hemos visto oficialización del presbiterianismo, la historia romántica. Tiene su parte buena, pero sus obras también. Vimos la desviación del presbiterianismo. Para algunos es simplemente unos frutos sin raíz, liberalismo teológico. Ser académicos, conocer las profundidades sin creer en el Dios de la Biblia. Otros están en lucha, atacando, todo es malo, el demonio, gente hereje, y buscando herejías en todos lados, viendo al diablo en todos los sitios menos en sus propias vidas, ¿no? ¿Cómo empezó la restauración? Empezó con la evangelización. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para muchas cosas, esencialmente dependientes de una sola, llamada la adoración. Génesis nos dice que Dios creó el hombre ¿para qué? Para que lo glorifique. Note bien, glorificar a Dios es hacer su voluntad, y a la vez es vivir conforme a lo que Él diseñó para nosotros. Usted desea lo mejor para su hijo, ¿cierto? Y usted planifica, usted crea un ambiente propicio para que lleve adelante ese plan. Eso ha hecho Dios. La adoración es eso, no solamente cantar. La adoración es vivir para la gloria de Dios, para el servicio del prójimo y para el desarrollo de las potencialidades de la creación material, poniendo al servicio de otros nuestras capacidades. ¿Vio?
Eso se llama relación pactual del hombre. Relación con Dios, relación teológica. Relación consigo mismo, una relación psicológica. Relación con el otro, relación sociológica. Relación con el mundo, ecológica. ¿Ya? O económica. Por eso, hermanos, es que la adoración bíblica produce en las personas un interés por el prójimo. Estos hombres empezaron a procurar el beneficio del prójimo. Las peleas en ese momento eran por unas sutilezas que estaban perdiendo de vista también el prójimo. Mientras muchos reformados estaban pensando cuál era el número de los escogidos, estaban ignorando que todavía habían personas a su alrededor que no sabían quién es el gran escogido, por medio del cual llegamos a ser escogidos nosotros. Eso significa que la adoración siempre nos impulsa a la evangelización. Hechos 13 nos recuerda que mientras Saulo de Tarso está adorando, el Espíritu Santo le dice: es el momento de ir a hablar la palabra con otros. Y ahí es cuando los presbiterianos empezaron a descubrir que nosotros no estamos trabajando solos, estamos trabajando en lo que siglos antes estaban trabajando otra vez los valdenses, los bautistas y otros. O sea, cristianos. ¿Qué está haciendo usted respecto a dar a conocer su fe? Algunos cristianos están buscando lo que llaman comunión en nuestro tiempo. Comunión es una especie de mezcla de grupo terapéutico con pinchería evangélica, más una especie de hotel papá y restaurante mamá. La iglesia no es eso. ¿Entendió? La iglesia es el lugar donde nosotros aprendemos a amar a otros con sus pecados, con sus deficiencias, y a servir a otros. ¿Y por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí fue donde empezó la restauración del cristianismo presbiteriano. Lo que siempre ha pasado y pasará cada vez que una iglesia se ensimisme, cada vez que un pastor se abstraiga en los conocimientos o sienta que las almas son tantas que él no puede visitarlas a todas. Moisés, ¿se acuerda? A usted no lo necesitan, usted no es tan importante, usted está dejando de hacer algo, impidiendo que otros cumplan con su función. Eso es presbiterianismo. Conclusión número 1: el presbiterianismo es susceptible de desviarse del cristianismo. ¿Escuchó eso? Como ya pasó. Pero también es susceptible de restaurarse. ¿Cómo? Volviendo al mismo cristianismo. Los estudiantes que vienen de un trasfondo teológico distinto y empiezan a estudiar teología en el seminario, me empiezan a contar como si fuesen logros, ¿no? Yo me acuerdo cuando evangelizaba, y sí, yo me acuerdo cuando me era reformado y ayunaba, imagínense. Y ahora Cristo ayunó por mí. Se nota, ¿no? ¡No! Ahora algunos llegaron a ser salvos en una iglesia presbiteriana, gloria a Dios, si conoció el evangelio. Pero yo no fui salvo antes de llegar a una iglesia presbiteriana. A mí me salvó fue Cristo. Ahí está el dilema: ¿Cristo era calvinista o Calvino era cristiano? Muy sencillo. Y segundo, el presbiterianismo es fortalecido cuando el cumplimiento de la misión depende de la adoración y promueve la comunión con el resto del cristianismo. Deténgase ahí. ¿Qué es en lo que los cristianos nos vamos a poner de acuerdo en el trabajo práctico? En que si una iglesia no está cumpliendo la gran comisión, es simplemente cuestión de tiempo, décadas para que desaparezca. Yo fui a una iglesia muy bonita, un edificio maravilloso, y me dice el guía ahí: bonito, ¿no? Esto era una iglesia presbiteriana. Entre, por favor. Un museo magnífico. ¿Qué era lo que faltaba ahí? Los mismos con las mismas. Déjenme mirar los archivos. Casos de disciplina, de disciplina, de disciplina, de disciplina, de disciplina.
Recuerden, el presbiterianismo es susceptible de deformarse. Por eso necesitamos recordar estas cosas, para que ustedes que están empezando en este largo camino recuerden que nuestros padres en la fe ya vivieron muchas cosas y nos pueden recordar lo que hoy les he recordado. ¿Qué les recordé? Efesios. El Señor ha prometido que los pastores no estamos para atender todo el día a las personas cada momento que quieran. No. Necesitan un psicólogo, un amigo. Usted no tiene esposa, debería casarse, hermano, le dije a uno. Se ofendió y no volvió. Ese pastor John es terrible. Uy, qué terrible esa persona. ¿Ustedes no han escuchado eso? ¿Por qué? Porque son personas que su egoísmo les nubla la razón y piensan que el universo entero está para ellos succionar su tiempo, emociones y recursos. ¿No? Todos nuestros recursos son limitados excepto los recursos de Cristo, que son infinitos. Los pastores estamos para recordarle a cada persona cuál es su función, cuál es su llamamiento y ayudarle a que lo lleve a cabo. Si cada uno de ustedes hace su trabajo, ¿cierto? Por eso oramos. Y una de las cosas claves que necesita el presbiterianismo es entender el papel de las mujeres. Amén. Nos vemos en 5 minutos, 10 minutos de receso. Gracias por su atención. Hermanos, dos cositas. Recordarles que los hermanos de CLC todavía están allá. Hay muy buenos descuentos, entonces para que aprovechen y lleven su libro. Y los que aún no han pagado el aporte de la conferencia, está el hermano Carlos por allá atrás y el hermano Edgar. Se pueden acercar a ellos, por favor. Muchas gracias.